Vamos a esperar a que se asiente la conexión. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todas, todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro quinto encuentro de ciclo de conversatorios Presente y Futuro de la Salud en Chile, organizado por el Frente de Salud del Partido Fuerza Común. Antes de partir, les invito a silenciar sus micrófonos. En la imagen pueden visualizar el icono que se presiona para realizar la acción. Así también pueden visualizar desde dónde presionar para dejar comentarios o realizar preguntas tanto a través de Zoom como a través de Facebook. También acá les dejamos estas imágenes sobre cómo acceder a la info del partido, las redes sociales del partido, también como las redes sociales del Frente de Salud. Mi nombre es Amanda Paso Valenzuela, soy estudiante, activista estudiantil, feminista y disidente, militante también de Fuerza Común. Y hoy tengo el honor de moderar este conversatorio titulado El Chile que queremos, la importancia de la perspectiva de género en salud. Además de esto, quiero comentarles que a través de la plataforma de Facebook por la que está siendo transmitida la charla se encuentra Valeria Altamirano, quien les preguntará sus datos para poder invitarlos a los siguientes conversatorios del Frente de Salud que se van a realizar. Bueno, esta instancia se diseñó con el objetivo de intercambiar ideas, visiones respecto a la visión del sistema de salud que existe, las principales deficiencias y los desafíos que vamos a afrontar de ahora en adelante. Es por esto que hemos invitado a tres grandes exponentes, Francisca Crispi, quien es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, presidenta del Departamento de Género del Colegio Médico. Bienvenida, Francisca. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. También tenemos a Erika Montesino, quien es activista lesbo-feminista. Bienvenida, Erika. Hola, gracias por la invitación. Estoy arreglando acá mi cámara. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y Catalina Hernández, quien es matrona certificada en peritaje sexológico y supervisora de la unidad clínica forense del Hospital Regional Libertador Bernardo Higgins. Bienvenida, Catalina. Gracias. Igual que la chica, agradecida por la invitación y de la instancia que se genera para poder crear redes. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y les agradecemos a las tres por esta participación en el conversatorio. Me gustaría como contarles un poco sobre la metodología que se va a utilizar. Voy a hacer una serie de preguntas para guiar la conversación, frente a las cuales cada una de ustedes tendrá 3 minutos para poder desarrollar cada una de ellas. Y luego daremos el paso como a preguntas del público, que invitamos a todos quienes están viendo desde Facebook a que puedan hacer sus preguntas escritas vía comentarios en Facebook o que puedan llegar por el chat de Zoom también, a quienes están dentro del Zoom. Así que partamos con las preguntas. La primera pregunta va enfocada como a la atención que tiene el actual sistema de salud. ¿Qué problema se visualiza en el actual sistema con referente al enfoque de género o la atención con enfoque de género? Partimos contigo, Catalina, si nos puede contar tu visión. Bueno, desde mi visión, para mí la principal problemática es que no existe perspectiva de género. Si bien hay personas que la representan y dentro del mismo sistema de salud tratan de dar una atención con perspectiva de género, como estructura de salud, no es una acción que se haga de manera coordinada ni organizada. Creo que también tiene que ver con un recambio en la mentalidad y un recambio en la sociedad que se viene impulsando desde hace un tiempo, y la verdad es que desde hace mucho rato que nunca había existido, ni siquiera se hablaba de la perspectiva de género. Entonces ahora ya está sobre la mesa, entonces es importante que
siempre en el área de la salud exista esto, de manera que logremos entregar atenciones de manera igualitaria a todas las personas, de manera que los funcionarios también sean tratados de manera igualitaria, independiente del rol o el cargo que utilicen. Y de esa manera vamos avanzando y vamos construyendo una sociedad mejor. Entonces, a la pregunta, la verdad es que para mí la principal problemática es que esto no está instaurado desde la estructura, de manera que sea una directriz básica de nuestro quehacer en el área de salud. Muchas gracias, Catalina, por tu respuesta. Francisca. Sí, muy de acuerdo con Catalina. Creo que el problema del sistema de salud es que desde lo institucional, partiendo por lo institucional, no carece totalmente de perspectiva de género y eso hace que recurrentemente presente prácticas discriminatorias, violentas hacia las mujeres y también que no aborde a la mujer con una perspectiva que le permita dar una respuesta integral a sus problemas, considerando el enfoque de género. Ahí creo que, bueno, hay varios temas que es desde lo institucional, hay una parte que es la formación de los y las profesionales de la salud, en el cual al no haber enfoque de género parece como un poco repetitivo, pero a la hora, por ejemplo, si vamos como a temas concretos, de enfrentar a una mujer que es víctima de violencia de género, no entienden ni siquiera cuál es la diferencia de la violencia de género con otros tipos de violencia, no entienden como los mecanismos que tiene la violencia de género y los efectos que tienen sobre las víctimas, que genera condiciones particulares. También tenemos todo el área de salud sexual y reproductiva, en el cual es un sistema que tiene poco respeto a la autonomía de las mujeres, y algo que se replica, como el orden patriarcal de las mujeres no tienen autonomía económica, no tienen autonomía también en lo sexual, y el sistema de salud no, creo que en vez de acortar esas barreras y dar mayor autonomía, muchas veces las replica y profundiza esas barreras y esa falta de autonomía. Eso lo vemos tanto en el acceso a anticoncepción, también en todo lo que es el embarazo y parto. Tenemos múltiples casos de violencia obstétrica, también de experiencias que no son muy favorables para las mujeres, y también muchos casos en los cuales las mujeres son mal diagnosticadas por creer que sus patologías son secundarias a salud mental, ya que como en el patriarcado las mujeres siempre, claro, estamos locas, somos las histéricas, las exageradas. Eso en el diagnóstico médico se influye, ya que es algo que permea tan profundamente, las normas de género permean tanto nuestra conciencia colectiva, que se termina validando, por ejemplo, que una paciente yo diga que es histérica en la atención médica, y bajo esa, quizás no lo veo y no es una negligencia como consciente, pero bajo esa norma de género inconsciente yo la puedo diagnosticar más, y ahí hay hartos estudios que muestran cómo a las mujeres cuando tienen un infarto, por ejemplo, se mueren más que un hombre teniendo el mismo infarto, porque a la mujer se cree que está exagerando y que es un cuadro ansioso, y al hombre se le cree sus síntomas, como en tantas otras esferas de la sociedad. Eso, bueno, hay muchos ejemplos, pero también me gustaría terminar con cómo el sistema de salud, yo creo que desde un punto de vista más del feminismo interseccional, no podemos olvidar el daño que le hace la división que tiene, que esta división entre un sistema de salud para ricos y un sistema de salud para pobres, quienes al final pagan los costos de esta salud dividida y tan injusta, en el sentido de que tenemos como entidades lucrativas que son las ISAPRES, y por otro lado un sistema de salud pública muy diferenciado. Claro que van a ser más las mujeres con menor nivel socioeconómico las que hoy día, no sé, por ejemplo en contexto de pandemia no se han hecho este año 200.000 PAP, y quiénes van a ser las mujeres que se van a morir por esos PAP no hechos son las mujeres del sector público. Por lo que creo que también hay que disputar un sistema de salud, claro, que tenga perspectiva de género, pero que también que estructuralmente se haga cargo de también otras opresiones y otras determinaciones, como son la clase social, la situación de la población migrante, etcétera. Muchísimas gracias por tu respuesta, Francisca. Erika, ¿qué nos puedes decir
tú sobre los problemas que tiene el sistema de salud respecto al enfoque de género? Bueno, igual yo como, primero aclarar que, bueno, yo soy, si bien soy activista lesbofeminista desde hace muchos años, mi profesión en realidad es periodista, y bueno, yo voy a hablar desde un enfoque de derechos humanos y sobre todo la crítica al sistema de salud, sobre todo para la comunidad en la que yo participo y las organizaciones que yo participo, lesbofeminista, tengo que decir que el enfoque de la salud pública es completamente heteronormativa. Aquí no hay un enfoque de salud, ¿cierto? Además que está al debe con las mujeres, tampoco hay un enfoque de salud, por ejemplo, para las disidencias sexuales. Y en esto me refiero específicamente a las mujeres lesbianas y a las mujeres trans. En ese sentido, creo que falta bastante. Yo igual he hecho un montón de charlas, digamos, de capacitación, se podría decir, aunque no debería ser tan así, pero sí muchas charlas al sistema, o sea, a los centros de salud, a los CESFAN, ¿cierto?, de las comunas. Hemos ido a Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Quilicura, un montón de lugares, porque son las mismas funcionarias de esos lugares quienes se interesan por esos temas, pero no hay, como se llama, una política pública, digamos, que pueda venir desde arriba, por decirlo de alguna manera, que establezca que tiene que estar este enfoque. Entonces, al final son las mismas funcionarios que trabajan en estos centros de salud quienes manifiestan este interés porque son ellos los que y ellas las que tienen que atender a la población y entonces les llegan, por ejemplo, jóvenes lésbicas, jóvenes trans, ¿cierto? Manifestando preocupación y muchas de ellas dicen que todavía no cuentan con las herramientas porque lógicamente en las universidades tampoco se está planteando este tema. Hay algunas universidades que yo tengo que reconocer que están haciendo un esfuerzo, ciertas carreras, por ejemplo, obstetricia, bueno, que tienen relación con la salud sexual, que han ido incorporando como talleres, porque en la malla todavía no lo pueden incorporar, pero como talleres a los alumnos y a las alumnas este enfoque, y a nosotras también nos han invitado como activistas lesbofeministas, a mí con la organización que participo, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, se la ha invitado, ¿cierto?, a dar estas charlas y a denunciar también cómo muchas veces muchas mujeres lesbianas tienen que andar buscando quizás el dato, ¿no? Siempre, sí. Oye, ¿conoces una ginecólogo buena onda? O una matrona buena onda, o donde yo no pueda ser discriminada, también para las compañeras trans, donde yo no pueda ser, digamos, que se burlen de mí, porque generalmente nos han llegado esas denuncias, ¿no? De burla, por ejemplo, no querer atender, que es lo más común, en realidad más que burla, también llega un poco el tema de negar la atención, pero no es negar la atención, digamos, decir, no, yo no te quiero atender, sino que es decir, yo no me siento capacitada para atenderte, ¿ya? Porque no sé nada, o sea, hasta una matrona le llegó a decir a una chica, le dijo, lo siento, yo no soy lesbiana, no te puedo atender. Entonces eso lo hemos denunciado en informes incluso internacionales, diciendo que eso atenta, ¿verdad?, contra los derechos humanos, porque la salud, ¿cierto?, no se le puede negar a las personas, no se les puede negar a ninguna mujer puede quedar a efectos, ¿cierto?, de que a lo mejor haya prejuicios y estereotipos, tú no le puedes negar la atención salud sexual, por último la derivas a otro lado, pero no cerrarle las puertas y decirle no vengas nunca más. Entonces, esas situaciones que se han presentado, nosotras las hemos tratado de subsanar, digamos, con estas charlas, pero todavía es muy poco, porque no podemos abarcar, por ejemplo, la gran cantidad de funcionarias y funcionarios a nivel nacional. También con el Colegio Médico hemos hecho algunas cosas también, algunas charlas, ¿cierto? Hemos participado en congresos también que nos ha invitado el Colegio Médico, pero todavía sigue siendo poco, porque esto tiene que venir de una política pública, tiene que venir de una mirada inclusiva. Aquí no estamos diciendo que hayan atenciones especiales, un box especial para las disidencias, para lesbianas o trans,
sino que aquí tiene que haber una mirada inclusiva donde se tiene que cambiar las preguntas cuando se atiende a una mujer, no dar por sentado que esa mujer tiene prácticas heterosexuales. Eso lo puedo decir en un momento. Muchas gracias, Erika. Catalina, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, la verdad es que muy de acuerdo con lo que ha señalado Francisca y lo que ha señalado Erika. La verdad es que se ve como los profesionales de forma autodidacta han empezado a interiorizarse sobre este tema, han empezado a actualizarse también y han tratado de dar respuesta frente a esto, pero también hay una parte importante que no lo ha hecho todavía y refleja lo que dice Erika. La verdad es que el tema de las disidencias sexuales es algo tremendamente preocupante. En realidad, lo que yo percibo, a mí muchas veces me han hablado que en conclusión es como, oye, ¿dónde me puedo atender para que me vean como una persona normal? Porque en realidad no soy, porque hay mucho temor, porque no sabes qué respuesta van a ver, qué tipo de preguntas van a existir de los mismos profesionales que entienden que no ven esto como en realidad la naturaleza misma y la aceptación de la diversidad en todo su esplendor. Entonces, es algo que es bastante complicado y claro, se necesitan políticas públicas importantes. Tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de poder cambiar en lo estructural, en la ley, en muchas cosas, pero esto no se va a dar por sí solo si no tenemos un cambio estructural también a nivel social. Donde las personas que construimos este país también tengamos un cambio en la visión que tenemos frente a la violencia, frente a las disidencias sexuales, porque es común también ver que desde la interna también mucha gente no se actualiza, por ejemplo, no atiende, por ejemplo, en los recintos de salud, como hablábamos. Claro, es obvio que no podemos revictimizar, es obvio que hay muchas cosas que no debemos hacer, pero es impresentable que haya una respuesta en el año en el que estamos, una respuesta como, oye, yo no soy lesbiana, entonces yo no te puedo atender. O sea, eso es imperdonable. Entonces, podemos tener la mejor de las leyes y mucha estructura y todo, pero si no hay un cambio como a nivel celular de la conciencia colectiva de todas las personas, eh, no se va a generar lo que nosotros deseamos, que en realidad es que de verdad esto sea transversal a toda la sociedad, que esto de verdad logre un impacto, que de verdad hay una perspectiva de género en todas nuestras acciones, porque es tremendamente necesario para construir un mundo mejor o una sociedad más justa o como se le quiera llamar, pero es hacia donde apuntamos todo. Entonces, es importante que esto se vaya visibilizando cada vez más y que en conjunto con esta construcción o con esta preparación del camino para, una, para un nuevo modelo o para generar políticas públicas, etcétera, también de manera paralela sigamos en este trabajo constante que yo sé que lo hacen siempre con las charlas, con las capacitaciones, pero el llamado es que más gente se suma porque no se da abasto, tal como decía Erika recién, no pueden abarcar a todos los profesionales, entonces que más gente apoye, que más gente desde su vereda pueda colaborar a esto que en realidad es tremendamente necesario. Sí, muy, muy de acuerdo. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a las tres, en realidad. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho se podría trabajar en conjunto con lo que es la educación, por ejemplo, la sexualidad y la integralidad para cambiar estos paradigmas como bastante retrógrados que existen sobre las visiones de género y sexualidad en Chile. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo abarcarían una mejora en salud respecto a los derechos sexuales y reproductivos? Partimos contigo, Erika. Bueno, a ver, yo creo que también, o sea,
Qué bueno que estemos en sintonía con, con las compañeras acá respecto a lo que estoy planteando, porque por muchos años no fue así. De hecho, yo también como feminista dentro de los espacios feministas, ¿cierto? He intentado crear conciencia entre mis compañeras de la necesidad de incluir también a las disidencias dentro, ¿verdad?, de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. O sea, nosotras también tenemos derechos sexuales que nos atiendan de manera digna y también tenemos derechos reproductivos porque también optamos, algunas de nuestras compañeras optan por la maternidad y ya vemos algunas que no optamos también por ese camino. Entonces todo eso está dentro de la vida, no sé cómo le dicen las personas de salud que le dicen la vida reproductiva de una mujer, bueno, algo así, se me olvidó el nombre, pero está dentro, digamos, de la vida de una mujer, digamos, estar, digamos, tener, ¿cierto?, conciencia y presente estos derechos de ella decidir de manera autónoma qué es lo que tiene, qué es lo que puede qué es lo que quiere o no quiere hacer, ¿verdad?, con su sexualidad, con su cuerpo. Yo creo que eso es primordial para entender, ¿cierto?, dentro de los derechos sexuales y reproductivos y también verlo de una manera mucho más amplia. ¿M? Por eso yo creo que quizás una de las cuestiones urgentes que yo veo es quizás la incorporación, ¿verdad?, de esta mirada, que nosotras en el feminismo, yo creo que mis compañeras también lo deben saber, es la mirada interseccional, que se le llama, porque aquí no solamente estamos, ¿cierto?, las mujeres disidentes, o sea, lesbianas y trans, de hecho hay muchas lesbianas y trans que no se identifican como mujer tampoco, pero hablamos un poco también de esta comunidad que también tiene que incluir la mirada interseccional, la mirada de clase, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres migrantes? ¿Dónde están, cierto, las mujeres con discapacidad? ¿Dónde están las mujeres trabajadoras sexuales? Cada una con diversas realidades. Entonces, esas realidades tienen que tomarse en cuenta cuando vamos a construir algo. O sea, yo creo que ahí también hay un desafío. Las propuestas que vamos a entregar, por ejemplo, nosotras estamos participando, mi organización está participando, ¿cierto?, en la mesa de género del Senado del COVID, y ahí, por ejemplo, también en la mesa de salud de COVID del Senado, y también ahí, ¿cierto?, las mujeres habían hecho, ¿verdad?, las organizaciones de mujeres feministas habían hecho una propuesta, y nosotras, ¿cierto?, alertamos, ¿verdad?, que faltaba esa mirada. Vinieron compañeras también migrantes y dijeron, sí, pues aquí son realidades también que a lo mejor podemos tener similitudes como mujeres, ¿verdad? Pero que de repente cuando sufrimos la violencia institucional, eso varía, porque son diferentes realidades, diferentes experiencias, y en ese sentido yo creo que el desafío mayor es ampliar esa mirada, que esos derechos sexuales y reproductivos sea para todas, en la diversidad, ¿cierto?, de realidades que tenemos cada una, diversidad de vivencias, diversidad de sexualidades, ¿cierto? Y que también reconocer, yo creo que es otro desafío, reconocer la violencia institucional, que yo obviamente yo no estoy culpando, por ejemplo, a las profesionales, yo sé que hay mucha buena voluntad de muchas funcionarias, de muchas matronas que yo he conocido, con las que he compartido, muchas enfermeras también, hay muy buena voluntad, pero ellas reconocen también que falta, ¿cierto?, esta motivación mayor donde se crea conciencia, ¿cierto?, de que en esto ya, no, ya cambió, es decir, esa mirada antiquísima, heteronormativa está cambiando y está quedando abajo. O sea, este proceso ha seguido y hoy en día las disidencias estamos mucho más empoderadas, tenemos mucho más voz, presencia y estamos incidiendo en diferentes espacios. Y creo que ese es el desafío mayor para todos, digamos. Muy de acuerdo, Erika. Muchas gracias. Francisca. Yo creo que hay áreas clave para hacer, como materializar estos cambios necesarios, que claro que van a la mano del necesario cambio cultural.
Primero creo que es muy importante la ley de educación sexual integral, que ahora se está discutiendo en el Parlamento, promovida por Camila Rojas y un equipo. Creo que es clave el darle los derechos, o sea, entregar el derecho a la infancia y a esos futuros adultos y adultas a conocer su cuerpo, a entender sobre cómo funciona la sexualidad de una forma no punitiva y no con un enfoque que no sea punitivo ni restrictivo, sino más bien de cómo el ser humano se desarrolla a través de la sexualidad y pueden saber cómo vivirla de una manera que sea responsable, conociendo los riesgos, sabiendo del autocuidado, conociendo el consentimiento también cuando me enfrento a una relación sexual. Y creo que eso es clave, o sea, si seguimos en este analfabetismo sexual en el cual todas y todos nosotros nos formamos en el colegio, en el cual nadie tenía idea de nada, es obvio que después, o sea, cómo se puede ejercer la autonomía, cómo puede la diversidad también ejercer la autonomía de vivir su sexualidad si es que nunca nadie nos enseñó, y especialmente a la diversidad sexual, cómo vivir la sexualidad, los riesgos que hay, también cómo vivirla libremente sin prejuicios, sin tabúes. Por lo que creo que eso es clave, o sea, que esta ley se apruebe, que sea desde la primera infancia. Hay muchos estudios que dicen que si es que empezamos la educación sexual integral desde los 5 años y la mantenemos hasta la universidad todos los años como algo concreto, prevenimos un montón de cosas, o sea, prevenimos, claro, quizás lo más obvio, embarazos no deseados, VIH, pero también abuso sexual infantil, que los niños y niñas pueden entender, y niñas como pesquisar, o sea, entender que no es normal que los toquen de cierta manera, etcétera. Luego, creo que es bien importante el tema de, bueno, contexto de pandemia, hemos visto que la salud sexual y reproductiva en contexto de emergencia la sufre, pero totalmente. Hemos visto falta de acceso a anticonceptivos súper importante. La ley IVE ha bajado un 21% la constitución de causal. El VIH también hemos tenido como que no se ha adoptado la terapia multimés, que ha sido algo que ONUSIDA ha promovido y nosotros como colegio hemos apoyado en conjunto con las organizaciones de pacientes. Por lo que creo que es súper importante que haya un plan de emergencia en salud sexual y reproductiva, o sea, tanto para esta crisis COVID como también para futuras emergencias, en el cual se resguarde estos accesos a servicios esenciales que no pueden nunca faltarle a la población, independiente de la situación de catástrofe que estemos. Y también veo un espacio para que en la ley de derechos y deberes del paciente se pueda profundizar más sobre la diversidad sexual, sobre el derecho que tienen a que los profesionales los orienten a la población, igual que a la población en general, pero con las particularidades para que puedan tener toda la información para vivir su sexualidad con la mayor autonomía posible. Ahí creo que ha costado harto, como no sé, se tuvo que hacer una circular para que la población trans la llamaran por su nombre social, así de prehistórico estamos, y aún no se cumple en todos los lugares y nos llegan denuncias de que no, la gente se niega a cumplir. Así que a ese nivel de prehistoria yo creo que la opción es la regulación, como la máxima regulación posible hasta que, como que para que tengamos más herramientas para que frente a denuncias, frente a promoverlo a través de planes de sensibilización, eso, bueno, más cosas, pero eso, por eso me quedo. Muchísimas gracias, Francisca. Catalina. Sí, bueno, ¿no? Agregar, solo agregar que, claro, es clave que se aplique esta ley, es clave que haya desde lo estructural, desde lo jurídico, hay un respaldo que garantice el acceso de las personas a estos derechos básicos, ¿ya? Pero además de eso, vuelvo a insistir que es importante que haya un cambio también desde la otra arista, desde la institucionalidad, desde las personas que lo integran. Y en ese sentido, para mí la solución
en primera instancia, desde el área que manejo, que es el área de salud, es precisamente que haya una elección de cargos, por ejemplo, con perspectiva de género. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que haber 50% mujeres y 50% hombres, y no hay más. Y desde ahí se recogen las visiones y se recoge eso. Es increíble, voy a hacer una autocrítica ahora en este mismo momento, pero es increíble cómo la cultura o el sistema nos influye, nos tiene acostumbrados a lo binario. Y yo acabo de hacer lo mismo, hombre, mujer, y claro, acá se ve que no estamos acostumbrados a visibilizar lo que Erika viene luchando hace harto tiempo. Por eso vuelvo a ser enfática en que es un trabajo social, es un trabajo de todos, de todas y de todos, porque es difícil, la verdad es que a nivel como gubernamental o a nivel de lo jurídico o lo legal se está avanzando, estás trabajando Erika está trabajando en el Senado, Francisca se mantiene activa, se están haciendo cosas, pero no va a ser suficiente si es que todos nos subimos a este barco y vamos avanzando en conjunto para que de verdad haya una visibilización de lo importante y lo necesario que es que existan, que no, ya existen, que se respeten los derechos de salud sexual y reproductiva de todas las personas, independiente de su sexualidad, independiente de su gusto, independiente de sus atributos, independiente de su mentalidad y lo que sea. Es un derecho que deben estar garantizados y que en este momento de pandemia se ha visibilizado lo poco garantizado que están y el poco cumplimiento de esto, dejando a poblaciones vulnerables más vulnerables aún. Entonces creo que con una elección de cargos en 50 y 50 o elección y que realmente se tome la discusión como una herramienta de trabajo y como una herramienta estratégica para crear mejoras, mucho más, vamos a lograr muchos más avances que los que ya tenemos. Entonces es importante que de esa forma sigamos trabajando, que las buenas voluntades y tantas cosas que hemos hablado de las personas que formamos este sistema de salud deje de quedar en buenas voluntades, que tomemos las riendas de esto, seamos personas activas, generemos protocolos, generemos la instancia, porque la necesidad ya está, ya las disidencias sexuales, las mujeres han levantado la necesidad. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros seguir insistiendo y con el respaldo de esta población vulnerable, construir de manera colaborativa y de manera articulada y de la mejor forma posible un mejor sistema, con una mejor legislación, etc. Muchísimas gracias, Catalina. Pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta se enfoca más en términos de propuesta. ¿Cómo creen que podría trabajarse un nuevo sistema de salud con enfoque de género? Partimos contigo, Erika. O sea, bueno, yo creo que más o menos lo dije anteriormente, quizás para no repetir lo mismo, igual comparto lo que dijo acá Francisca, me parece que Francisca fue que recordó el proyecto de ley de educación integral, educación de salud integral, ¿cierto? Creo que es, bueno, han habido un montón de organizaciones conservadoras, pro vida, o sea, entre comillas, que se han opuesto, ¿cierto?, a este proyecto y la han llenado de indicaciones totalmente ignorantes, ¿cierto?, para impedir que avance o retrasar, digamos, el trámite de este proyecto de ley. Nosotras también fuimos a dar nuestra, digamos, nuestra visión de este proyecto de ley y hoy en día estamos todos, digamos, todos estamos en alerta, ¿no? Porque generalmente esta es la estrategia que usan los sectores más radicales, fanáticos, que están vinculadas a iglesias, a creencias religiosas, y yo creo que ahí también hay que estar alerta. Creo que el enfoque también de género tenemos que tener esta visión, no perderla de vista, que tenemos que tener este enfoque de género presente, este enfoque interseccional presente en todo lo que llevemos a cabo en cuanto a salud, en cuanto a educación.
sin eso, lógicamente, van a aparecer estos grupos fanáticos imponiendo, ¿cierto?, sus creencias, porque son creencias religiosas. O sea, yo no veo algo más allá. Muchos de ellos nos han enrostrado y dicen que aquí se está atentando contra los derechos humanos de los niños, porque acá las adultas queremos imponer creencias, nosotros queremos imponerle creencias a ellos. Y acá solamente no están como equivocando, dando vuelta, digamos, el argumento, porque en el fondo no es así, digamos. O sea, acá el desarrollo, y yo creo que ahí lo comparten las colegas, el desarrollo de un niño, de una niña, de un niño, de un niñe, tiene que ver también con su sexualidad, con una educación sexual, digamos, no como ha sido hasta ahora, no como lo fue mi generación también, donde simplemente no había educación sexual, donde tú aprendías educación sexual con tus amigas, tus amigos y con tus experiencias, lo que te decían. Hoy en día es internet, porque también todavía tenemos una educación sexual débil. Entonces, en el fondo, el enfoque de género cuesta, digamos, y este enfoque interseccional también cuesta, digamos, meterlo, digamos, de alguna manera, ingresarlo, ¿cierto? Que se cree conciencia de esto, porque muchos jóvenes todavía, ¿verdad?, se informan a través de otras vías, pero no dentro de lo que es la educación vital, ¿cierto?, de una niña o niña. Eso, la vida vital de una mujer, eso era adelante. Entonces, esa educación yo creo que es primordial también, que pueda también influir para que tengamos este enfoque de género. O sea, desde, digamos, desde la educación también yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. Muchas gracias, Erika. Francisca. Creo que es parecida a la pregunta anterior, ¿o no? No sé bien la diferencia. Es como cómo podría trabajarse un nuevo sistema de salud con enfoque de género. Creo que es como, por un lado, cambios institucionales, por otro, cambios en la formación, o sea, de la formación de los profesionales de la salud, que es súper importante que tenga enfoque de género de forma transversal. Ahí creo que es súper importante también el tema de la legislación del aborto, que ahora tenemos 3 causales, es importante que avancemos hacia una legislación que sea menos restrictiva. También el abordaje de la violencia de género desde el sistema de salud, en el cual sabemos que es bien insuficiente, por lo que también hay que mejorar, como optimizar bueno, el otro día estuvimos en un foro con Catalina sobre este mismo tema, eso en general. Muchísimas gracias, Francisca. Catalina. La verdad es que, claro, comparto plenamente todo lo que mencionó Francisca y Erika. Creo que el armar mesas de trabajo con los principales involucradas, es necesario, es tremendamente necesario para poder tener efectos en la legislación o en las medidas que se quieran implementar. Entonces, siento que si bien se hacen mesas de trabajo, no se, no se recogen todas las visiones. Cuesta aún que seamos humildes para poder aceptar el trabajo colaborativo en un 100%. Por eso es que antes señalaba que había que valorar la discusión como una herramienta tremendamente importante para construir y para generar planes de mejora. Entonces es importante que en estas mesas de trabajo se discuta, pero efectivamente se recoja la visión de los principales involucrados y eso se vea reflejado en el papel, ¿ya? Porque no sirve que nos juntemos a conversar, que estemos de acuerdo en la oratoria, pero después cuando generamos medidas concretas o cuando llegamos a la ejecución de estas problemáticas, nos mantenemos en la misma línea. Entonces creo que inyectar un poquito de humildad, tratar de quizás entender que esto ya está cambiando, entender que ya no es momento de
demostrar, sino más bien de construir y de representar a los que tienen menos voz, hasta que ellos mismos logren representarse por sí solos a través de herramientas y a través del conocimiento, claramente. Es necesario que de esa forma avancemos para generar un mejor sistema. Muchas gracias, Catalina, y muy de acuerdo con todas las palabras que nos dieron las tres. Pasemos a nuestra última pregunta, y esta es: ¿cómo podemos, a través de una nueva constitución, trabajar para concretar un mejor sistema de salud con enfoque de género en el contexto actual también? Partimos contigo, Francisca. Súper, qué buena pregunta ahora que estamos en campaña. Partió la campaña del apruebo y yo creo que es una súper oportunidad como para, especialmente en este contexto en el cual tuvimos el estallido social después de esta pandemia rarísima, que nos devela muchas cosas. O sea, la pandemia devela las vulnerabilidades como de las poblaciones al final, como no, esto de que dicen, no, el COVID ataca a todos por igual, mentira. O sea, acá se muere la gente pobre, las condiciones, los efectos negativos sociales y económicos los tienen más las mujeres, los tienen las disidencias sexuales, por lo que profundiza las desigualdades y yo creo que esa rabia que nos da esas desigualdades que se nos muestran en la cara, nos tiene que llevar a disputar una constitución en la cual se aseguren derechos al final. ¿Cómo logramos un sistema de salud que sea único, que la gente no acceda según la plata que tiene en el bolsillo, sino realmente según su enfermedad? ¿Cómo podemos vivir en una sociedad en la cual no aseguramos que el que está enfermo tenga acceso, sino que aseguramos que el que tiene plata tiene acceso? Yo creo que eso es como un piso mínimo que desde el punto de vista interseccional es súper importante porque, bueno, como decía antes, quienes pagan esas diferencias son las mujeres pobres, es la disidencia pobre, es las mujeres trans pobres que porque no tienen acceso en el sistema de salud se terminan inyectando silicona industrial y se mueren al final. Y por lo que creo que es muy importante como la disputa del derecho a la salud real, y el derecho a la salud no es si no existe la perspectiva de género, o sea, sería incompleto. Por lo que creo que eso tenemos que darle como con toda nuestra fuerza feminista para lograr el apruebo, la Convención Constitucional, que es paritaria, y luego en esa discusión lograr un sistema de salud universal, también poner como, bueno, en toda la discusión de la ley de aborto, creo que como que se marcaron súper claramente los límites que tiene nuestra Constitución, en el cual no sé, ahora las instituciones pueden ser objetoras de conciencia, y eso es por nuestra Constitución. Terminamos con esta ley de mierda al final, que una clínica, como que tiene más derecho una clínica que una mujer a poder interrumpir su embarazo en 3 causales que son mínimas. Entonces creo que hay bueno, que hay harto que pelear en este proceso que se nos viene, y que creo que es súper motivante porque hay algunas posibilidades de mover el poder que hoy día nos tiene tan mal. Eso. Muchísimas gracias, Francisca. Erika. Bueno, yo creo que lo central, yo creo, es una nueva constitución, y yo creo que nos odian por eso a las feministas, es que estamos diciendo que esta constitución tiene que ser feminista, esta nueva constitución. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que van a venir estos cambios profundos, ¿verdad? Vamos a tener unas directrices mucho más, digamos, con esta visión, ¿cierto? Que incluye también este enfoque de género, la mirada interseccional, donde todas y todos estemos incluidos, y a lo mejor vamos a dejar de lado o ya vamos a dejar atrás este estado, digamos, subsidiario
en que nos han sumido, ¿no? En que hoy en día la salud sigue siendo, en general, sigue siendo casi un bien de consumo. O sea, el que tiene dinero, el que tiene una buena ISAPRE, recibe esa atención en salud en calidad, y quienes no, tenemos que estar ahí, ¿cierto? Recibiendo una atención muy deficitaria. Entonces yo creo que parte, ¿no?, de esta nueva constitución tiene que involucrar, digamos, estas miradas, tiene que involucrar un planteamiento en que todas las personas tienen derecho, o sea, número uno, ¿no? Todas las personas, independiente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, ¿cierto? Habilidades, todas las personas tienen derecho a una atención digna y no a una atención dividida, ¿verdad?, entre los que tienen más recursos o los que tienen menos recursos, en quienes pueden acceder a una clínica o quienes no pueden acceder y simplemente van a un hospital donde no reciben buena atención. Entonces, parte desde ahí. Y yo creo que el tener esa mirada, el tener esa intuición de que para allá va la pelota, es fundamental para que veamos cambio en esta nueva constitución. Sin eso, se puede repetir lo mismo. Y yo creo que ahí las organizaciones, activistas, los gremios, vamos a tener que estar muy, muy atentos a los cambios que se van a realizar. Muchas gracias, Erika. Catalina. Ahí sí. Bueno, la verdad es que tal como lo hemos conversado, es momento de generar cambios y para esto necesitamos el conjunto de todo, absolutamente todo. Que nosotros como sociedad sigamos presionando para que esto cambie y que a su vez, cuando tengamos la posibilidad de votar, entendamos que en nuestras manos está la oportunidad de cambiar lo que se ha venido haciendo mal por años. Entonces es importante que, si bien hay muchas personas que puedan tener miedo, porque en realidad el miedo nos muestra que estamos enfrentados a algo nuevo, que no sabemos, es incierto, pero no porque sea incierto va a ser malo, al contrario, tenemos la oportunidad de generar, de construir, de armar esto como de una manera inclusiva, de una manera sana. La verdad es que sana, es, para mí sana engloba todo. El sistema en el que vivimos hoy día nos tiene con índices de salud mental espantosos, con índices de violencia terribles, con una irritabilidad, con una falta de confianza entre nosotros como seres humanos horrible. Entonces creo que hay que alimentar la esperanza, hay que alimentar la fe en la voluntad de las personas. Creo que si nos articulamos de una buena forma, creo que si mantenemos el respeto y tenemos la convicción de que podemos presentar nuestras ideas sin que otra persona nos ataque, sin que otra persona nos haga sentir menos solo por pensar distinto, vamos a ir construyendo. Entonces, aprovechando que ya empezó la campaña y ya estamos en periodo y todo, yo llamo a todo el mundo a votar por el apruebo, pero por urgencia, porque es necesario que evolucionemos. Todo evoluciona, la biología, todo va evolucionando. No es posible que mantengamos papeles de hace 30 años. Entonces también tenemos que evolucionar en ese sentido y nosotros tenemos la posibilidad de materializarlo. Así que es importante que no perdamos la oportunidad, hay que aprovecharlo para que podamos seguir construyendo. Muchísimas gracias, Catalina. Totalmente de acuerdo. Creo que esta es nuestra oportunidad para lograr cambios concretos después de tantos años que nos guiaron a lo que era inconstitucional. Entonces vamos a cambiar la constitución. Nos llega una pregunta del público. ¿Qué opinión tienen frente al trabajo o posturas que ha tenido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el último tiempo, considerando que en la pandemia se han vulnerado derechos de género en salud? Erika. O sea, bueno, partiendo de la premisa que no tenemos ministra, seguimos sin tener ministra. De hecho, este cambio que se produjo, ¿verdad?
entre Isabel Pla, después Macarena Santalice, que también salió muy buena para la Cámara, y ahora Mónica Salaquet. Bueno, obviamente que al parecer, o sea, fue muy obvio que la orden fue no dejar de aparecer mucho en cámara, digamos, o ser protagonista, pero las veces que he visto a la actual ministra hablando, ¿cierto?, de este tema, siento que todavía carece de preparación, que es una crítica que hemos hecho las organizaciones de mujeres, a pesar de que se ha tratado de enfrentar el tema de la violencia de género ahora en pandemia, de una manera, digamos, quizás haciendo las mismas medidas que una venía viendo, ¿cierto?, con este botón de pánico o las denuncias, bueno, y lo otro también que las cifras también que da a conocer de violencia el Ministerio de la Mujer nunca han sido realmente cifras exactas, porque ya sabemos que las cifras de violencia contra la mujer, de violencia de género que da a conocer el Ministerio, no incluye, por ejemplo, las relaciones del pololeo, por ejemplo, no incluye la violencia hacia la mujer por otras situaciones. Cosa que hoy en día, por ejemplo, de cuando se promulgó la ley de femicidio ahora en marzo, sí insta a incluir, por ejemplo, la violencia en el pololeo, la violencia también a las mujeres por orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces, ese número no es incluido en estas cifras. Entonces, yo creo que ahí está al debe lo que es el ministerio. Ahora, en salud, yo no sé si he visto mucho, no sé si el Ministerio de la Mujer, después de lo que fue en el anterior gobierno, lo del aborto, creo que en ese tema este ministerio no ha estado muy involucrado. Ahora, yo creo que siguen haciendo cosas, pero no se saben a nivel público, es decir, siguen operando, ¿verdad? Y sabemos que ahí hay una visión conservadora partiendo desde de que la ministra actual muy contraria al tema del aborto. Entonces, en el fondo yo creo que ese tema se lo deja al Ministerio de Salud, como siempre, pero no he visto, digamos, una postura real frente al tema de la violencia institucional de género en salud. Digamos. He visto más que nada tratando de hacer el tema de la violencia en la pandemia, bueno, ahí también está involucrado, está conectado con el tema de salud, pero no más allá, digamos. Creo que obviamente tenemos un ministerio hoy en día debilitado. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Erika. Catalina. La verdad es que para mí siento que es un ministerio como los otros que sigue perpetuando un modelo, que si bien han generado cambios, pero viene el mismo modelo siempre. Por lo tanto, frente a eso no van a tener medidas efectivas en realidad con la necesidad que tenemos hoy. Siento que independiente de quién esté a la cabeza de esto, si como ministerio de todos los que articulan no se ponen en sintonía con las reales necesidades que se están gritando a los cuatro vientos, no se van a poder generar los impactos deseados. Y esto tiene que ver con la visión de que no solo esto de la problemática de que no exista perspectiva de género y que existan diferencias solo porque somos mujeres, es un problema del Ministerio de la Mujer, es un problema de todos los ministerios. Entonces, creo que hay falta articular mucho de manera que esto que, por ejemplo, la campaña que hace el Ministerio de la Mujer sea transversal a todos los ministerios y que todos los ministerios hagan una campaña porque a las mujeres las están matando ahora. No es algo que pueda esperar. Por lo tanto, ese trabajo articulado no se puede dejar esperar y por lo tanto tiene que haber un lineamiento real, una postura real que se vislumbre y que se materialice con la entrega de información a través de todos los ministerios, obviamente de maneras muy distintas, claramente, pero por ejemplo, el Ministerio de Salud también hay violencia, el Ministerio de Trabajo también se puede hacer cargo de la violencia,
puede hablar de violencia. En general esto es un tema transversal a todo y es importante que desde ahí se pueda construir, y mientras el Ministerio de la Mujer siga trabajando bajo el mismo patrón, bajo el mismo modelo, vamos a seguir en lo mismo. No creo que puedan haber mejoras considerables. Muchas gracias, Catalina. Francisca. Sí, yo me tengo que desconectar ahora, tengo otra actividad a las 8, pero para cerrar, creo que como que toda la acción del Ministerio de la Mujer llega muy tarde, en el sentido de que enfrentamos la pandemia primero sin ministra, después esta ministra que entró súper polémica, salió, después sin ministra de nuevo, y ahora llega una nueva ministra, pero siento que todo es tarde, o sea, todas las acciones que está buscando la ministra de la Mujer, que yo creo que ha sido bien activa en tratar de como promover ciertas cosas, pero todo es 5 meses tarde, como cuando ya no sé, entre estos 5 meses, cuánto aumentaba la violencia de género hacia las mujeres, como cuán necesario era que hubiera perspectiva de género como parte de la estrategia sanitaria. Y eso no lo tuvimos en estos 5 meses de pandemia. Ahora creo que se está haciendo algún esfuerzo por incluirlo. Yo estoy participando del Consejo Mujer COVID del Ministerio de la Mujer, donde estamos tratando de promover ciertas cosas, un protocolo de salud sexual y reproductiva en emergencias, también una campaña, como que creo que es con lo que comentaban sobre la importancia de hablarle a las mujeres que hoy día están en situación de riesgo, de contarles sus alternativas. Yo creo que se está haciendo un trabajo ahora, pero es tarde, o sea, es 5 meses tarde, y eso nota la falta de prioridad que tienen los temas de género para este gobierno. Eso, me tengo que desconectar. Perdón, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a Erika y Catalina. Me encantó compartir el panel con ustedes. Creo que muy, muy bacán escucharla. Muchas gracias a ti, Francisca, por aceptar la invitación. Ahora creo que no tenemos más preguntas del público, así que llegó la hora de despedirse. Primero darle las gracias a Francisca, Catalina y Erika por su participación y por aceptar la invitación también del Frente de Salud, y también invitarles a todos quienes nos están viendo que se unan también al próximo conversatorio del ciclo, que se realizará el próximo jueves 3 de septiembre a las 19 horas, y el tema es salud desde la cosmovisión de los pueblos originarios, así que va a estar súper interesante. Además, volver a hacer la invitación de que puedan visitar las distintas redes sociales de Fuerza Común y del Frente de Salud, a conversar también con cualquiera de nosotros con el objetivo también de generar, a que se unan también a la conformación del partido, o se unan incluso ahora a la conformación de lo que va a ser la campaña pre la prueba, para también así devolver la política por fin a las manos del pueblo. No sé si Catalina o Erika quieren dar como unas últimas palabras, un espacio en el cual puedan despedirse de quienes nos están viendo vía Facebook. Solo agradecer la invitación a este espacio, que bueno que se abra también a hablar con otras comunidades también sobre este tema tan prioritario en la vida de todas. Muchas gracias, Erika. Catalina. También lo mismo, agradecida, como le decía al principio, es importante que generemos estas instancias para ir formando redes, para que nos vayamos apoyando mutuamente, ya que este es el sentir de la gran mayoría, la verdad. No sabemos cómo articularnos, quizás no sabemos por dónde ingresar, muchas veces no. A mí también me ha pasado, que es como que uno se agarra la cabeza a dos manos y dice, pero ¿qué más puedo hacer? Creo que tenemos que tener la tranquilidad y la convicción que mientras cada uno desde su vereda pueda aportar, tiene que hacerlo. Creo que eso tranquiliza tremendamente el corazón, y además de todo, apoya a todo lo que estamos construyendo de manera paralela.
Creo que en este momento deben haber muchas personas más que están en la misma sintonía que nosotras, que están construyendo, que están generando reuniones, que están haciendo instancias para que esto cambie, para poder tener mejoras. Entonces es importante que nos empoderemos de esto, que creamos que de verdad es posible. Generalmente cuando tenemos ciertos desafíos es como, pucha, pero en realidad lo puede lograr, en realidad ya pasamos eso. Ahora tenemos que tener la convicción de que así va a ser. Estamos construyendo, estamos bastante adelantados nosotros en este país, porque gracias al estallido social y gracias al despertar de Chile, tenemos en octubre posibilidades de que la legislación cambie y que ocurra un momento histórico. Y desde ahí, y lo tenemos posterior a una pandemia, que ha sido una tragedia tremenda, entonces desde ahí claramente hubo mucho aprendizaje para todas las personas. Entonces es importante que esa oportunidad que tenemos la aprovechemos, sigamos construyendo. Yo desde mi vereda siempre voy a estar disponible para ayudar y apoyar en lo que se me necesite. No tengo ningún problema si hay alguna persona que ha sido agredida sexualmente, de alguna forma me quiere contactar o lo que sea, yo no tengo pero ningún inconveniente en poder orientar y poder apoyar en el proceso. La verdad es que lo hago mucho, muchas veces me contesto muy rápido por lo mismo, porque igual lamentablemente me gustaría que no fuera así, pero lamentablemente la necesidad y la cantidad de mujeres que están, y niños que están siendo violentados en sus casas, que están siendo violados, que están siendo tremendamente denigrados. Hoy en día es tremendo. Entonces, la invitación es a que mucha más gente se una a esto, que mucha más gente se mantenga activa desde su vereda. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer y siempre hay algo que mejorar. Entonces, feliz y agradecida de esta instancia. Muchísimas gracias a ti, Catalina. Eso, dejarle la invitación a que nos sigan por redes sociales, al Frente de Salud, a el Facebook de Fuerza Común, y darle las gracias de nuevo a nuestras expositoras el día de hoy, que de verdad nos dejaron con toda la motivación para este 25 de octubre votar apruebo y convención constitucional. Y seguir la lucha para que la política vuelva a manos del pueblo y así garantizar derechos sociales. Eso, muchísimas gracias. Nos vemos.